Bueno, a continuación estudiaremos el alcance y el campo de aplicación de la norma técnica colombiana 1960. Esta establece los principios generales de dimensionamiento aplicables en todos los campos, ya sea mecánico, eléctrico, civil, arquitectura, etc. Es posible que en áreas técnicas específicas las reglas y convenciones generales no cubran todas las necesidades de las prácticas especializadas adecuadamente. En tales casos, pueden establecerse reglas adicionales en normas específicas a estas áreas. Sin embargo, debe seguirse los principios generales de esta norma para facilitar el intercambio internacional de dibujos y para asegurar la coherencia de los dibujos en un sistema amplio relacionado con varios campos técnicos. Las figuras, como se muestra en la norma, ilustran simplemente el texto y no tienen el propósito de reflejar el uso actual. En consecuencia, las figuras están simplificadas para indicar solo los principios generales pertinentes aplicables a cualquier área técnica. Ejemplo, a modo de ilustración de manera muy general hasta el momento, debido a que posteriormente estaremos más en detalle. A continuación veremos conceptos básicos para establecer la norma NTC 1960. El concepto de dimensión, valor expresado en unidades de medida que se indican sobre el dibujo. Y en los siguientes ejemplos podemos ver los conceptos de líneas de proyección, dimensión y líneas guías sobre el dibujo que hacemos. Para el propósito de esta norma se hará uso de unos términos de los cuales es necesario saber su definición, siendo los siguientes. Como primer término tenemos dimensión. Se refiere a un valor numérico expresado en unidades apropiadas de medida que se indican gráficamente sobre un dibujo técnico con líneas, símbolos y notas. A su vez, las dimensiones se dividen en los siguientes tipos y para facilitar su explicación se utilizará como soporte la imagen dispuesta en la diapositiva. Tenemos dimensión funcional, una dimensión que es esencial para la función de una pieza o repuesto. Se puede ver como la letra F mayúscula en las imágenes. Dimensión no funcional. Se refiere a una dimensión que no es esencial para la función de la pieza o repuesto. Se encuentra como las letras mayúsculas NF en la imagen. Y como último tenemos dimensión auxiliar. Es una dimensión dada solo para propósitos de información. No gobierna la producción u operación de inspección y se deriva de otros valores mostrados sobre el dibujo o en documentos relacionados. Toda dimensión auxiliar se da en paréntesis y no se aplica tolerancia a esta. Se encuentra como las letras mayúsculas A u X en la imagen. Como siguiente definición tenemos rasgo, que es una característica individual, como por ejemplo una superficie plana, una superficie cilíndrica, dos superficies paralelas, un hombro, una ranura, etc. Y como última definición tenemos producto final. Se le llama así a la parte completa lista para ensamblaje o servicio o una configuración producida a partir de una especificación del dibujo. También se le llama de esta manera a una parte lista para un proceso adicional, como por ejemplo el producto de una fundición o una fragua. También a una configuración que necesita procesamiento adicional. Ahora hablaremos acerca de los elementos de dimensionamiento. Hablaremos acerca de las líneas de proyección, las líneas de dimensión y las líneas guías. Todas estas tienen que ser trazadas como líneas delgadas continuas, como se ve en la imagen. Las líneas de proyección por lo general generan una proyección de la característica que vamos a dimensionar de la figura, del dibujo técnico. Estas por lo general tienen que ir extendidas, o sea, no pueden ir encima del contorno de la característica que van a dimensionar. Y por lo general, obviamente, limitan la dimensión. La línea de dimensión sería ya como ese resultado de esa proyección, ¿cierto? Y la línea guía no sigue la estructura de la cual hablamos antes, sino que va completamente sola y tiene que estar señalando un contorno. Ya después hablaremos de cómo se colocan los valores y demás. Primero hay que hablar de que los dibujos técnicos lo que tratan es evitar ambigüedades y poder fabricar algo. Por lo tanto, si la línea de proyección va directamente con una línea de contorno, para evitar alguna ambigüedad, simplemente se hace un trazo oblicuo.
como se ve en la imagen. Ahora, hablando de las líneas de construcción de intersección y las de proyección, estas deben extenderse un poquito para poder señalar cuál es el punto de intersección. Hay que tener en cuenta algunos puntos importantes en general para todas estas líneas. Primero, con respecto a las líneas de proyección y dimensionamiento, estas no se pueden cruzar. Por lo tanto, se debe tratar de hacer algo como lo que se ve en esta imagen, que no se cruce. Pero si no hay posibilidad de realizar algo así, simplemente se puede hacer como en la segunda imagen, que se utiliza un cruce sin ningún corte, pero que trate de evitar ambigüedades. Por otro lado, si una línea central o de contorno de una parte tiene la posibilidad de ser usada como línea de proyección, se puede hacer. También visto en esta segunda imagen. Ya hablando de las líneas de dimensionamiento solamente, hay que tener en cuenta que se pueden hacer uso de vistas parciales, como la que se ve acá, que cortan la figura. En ese caso, no se debe cortar la línea de dimensionamiento. Tiene que seguir siendo una línea delgada continua. Hablando de las indicaciones de terminación y de origen, hay que tener en cuenta que las líneas de dimensión y las líneas guías necesitan flechas para la terminación y para el origen. La línea guía solamente la necesita para la terminación, para el origen. Por lo tanto, se puede usar una flecha que sea cerrada, una abierta, una que no tenga el centro rellenado y otra que sí lo tenga. Estas normalmente se utilizan cuando están a 15 o 90 grados. Ya si hay imposibilidad de dibujar la flecha o está a 45 grados, se coloca un trazo oblicuo en vez de la flecha. Y para señalar el origen se puede hacer un círculo sin rellenar de 3 milímetros de diámetro. Hablando del radio, esta es una colocación muy interesante porque lo que hay que hacer es utilizar una línea guía que por lo general se recomienda que esté en el centro de la curva y que sea del tamaño del radio. Y se coloca, como ya se mencionó, como se va a mencionar en la simbología, con la R de radio y 50 milímetros. Si no se puede colocar el valor de la dimensión adentro, se hace una línea sin flecha hacia adentro que señale obviamente el tamaño del radio y la línea guía por fuera. Ya si se hace, por ejemplo, en este caso que se van a cruzar dos líneas, se puede hacer un desplazamiento y continuar la línea. En este caso sería un radio de 300 milímetros. Ahora hay que hablar acerca de los valores de dimensionamiento que están presentes en las líneas guías y de dimensión. Hay varios métodos. Este será el primero. Se tiene que colocar paralelo a la línea de dimensión, como se pueden ver en estas tres imágenes. Ya en esta cuarta, se puede hacer una pequeña variación que es colocar los valores de manera horizontal, pero siguen teniendo que estar paralelos a la línea de dimensión. Ya en el método 2 se tiene que colocar todos los valores de manera horizontal, pero para evitar ambigüedades se puede cortar la línea de dimensión, como puede pasar en este caso de dos líneas paralelas. Simplemente se corta la línea de dimensión y se coloca ahí para evitar esa ambigüedad. Ya hablando de los valores de dimensión, algunas veces no va a ser como se vio en los anteriores dos métodos y se van a tener que buscar alternativas, como puede ser colocarlos cerca a la terminación. También se puede colocar arriba de la extensión o al final de una línea guía que se coloque en un lugar en el que definitivamente no quepa, como puede ser en estos dos pedazos. Ya si, por ejemplo, la línea de dimensión se cruza con una línea de eje, se puede colocar una extensioncita que sirva como apoyo para colocar el valor de la dimensión como se ve en esta imagen. Si llega a haber alguna alguna dimensión fuera de escala, simplemente, o sea, que
que no sea la misma escala a la que están todas las demás dimensiones, simplemente se le coloca una línea gruesa abajo, como si estuviéramos subrayándolo con esa línea gruesa. Ya para empezar a finalizar, tenemos que hablar de la simbología, algo muy importante para evitar escribir nombres largos. Para el diámetro utilizaremos una circunferencia cruzada por el eje Y con una línea. Para el radio hablaremos de una R mayúscula. Para el cuadrado utilizaremos este símbolo, pero hay una pequeña variación en la norma. El radio esférico, o sea, como de un domo, de una esfera, tiene que ser con una S mayúscula y una R mayúscula. Y el diámetro esférico con una S mayúscula y un símbolo igual al del diámetro. Aquí tenemos un par de ejemplos. Aquí esto nos está diciendo que es 30 milímetros de diámetro. Se debe colocar siempre en símbolo antes del valor. Aquí serían 15 milímetros de radio. Miren que están las líneas guías, como ya habíamos mencionado. Ya aquí está el símbolo que yo les dije que iba a variar del cuadrado, que dice que aquí hay un cuadrado de 40 milímetros de cada lado. Ya aquí para este domo sería el radio esférico, el SR. Lo mismo aquí en este grande. Y por último tendríamos para esta esfera un diámetro esférico de 50 milímetros. Sobre las características del dimensionamiento tenemos que denotar las dos principales: dimensionamiento de cadena y dimensionamiento paralelo. El dimensionamiento de cadena se caracteriza porque una medición va tras la otra, como si fuera una cadena respectivamente. Es ideal para cuando se quieren hacer varias medidas consecutivas. La dimensión en paralelo, por su lado, sirve para medir elementos que comparten un mismo punto de origen y puede ser expresada de una o dos formas. Aquí vemos principalmente cuando se trata de forma escalonada y de manera paralela los elementos con el mismo origen. En la segunda figura podemos ver que se trata que consiste en varias medidas consecutivas, cada una con su respectivo valor, que permiten interpretar el dibujo de una manera clara y concisa. El dimensionamiento por tabla consiste en utilizar las coordenadas polares, ¿sí?, para expresar en una tabla, como dice el nombre, la medida entre las distancias de dichos puntos. Podemos ver que llega a ser muy útil para cuando no hay poco espacio, cuando se quiere optimizar las medidas, o ser muy claro en elementos específicos del dibujo. El dimensionamiento combinado es un dimensionamiento que implica las tres anteriores. Puede ser usado y es el más común utilizarlo, por ejemplo, para partes que tengan elementos muy pequeños, partes curvas y no tenga claridad, es necesario usar sí o sí el dimensionamiento combinado. Ahora se explicarán indicaciones especiales. Primero tenemos cuerdas, arcos, ángulos y radios. Su dimensionamiento, como se puede en las tres figuras, en el caso de la cuerda se expresará con una línea recta. Y mientras que en el arco y en el ángulo se expresarán con líneas curvas acompañadas de su simbología correspondiente. Además, hay algunos casos particulares, por ejemplo, cuando el centro de un arco se encuentra fuera de los límites del espacio disponible en el dibujo y es necesario localizar dicho centro. Entonces, la línea de dimensión del radio debe interrumpirse. O también cuando el tamaño del radio se puede derivar de otras dimensiones. Entonces, este debe indicarse con una flecha de radio y el símbolo R sin ninguna indicación de valor. Continuamos con características equidistantes y para ello primero tenemos las piezas lineales. Entonces en la primera figura tenemos un ejemplo con unas perforaciones que tienen el mismo tamaño y la misma separación entre ellas. Entonces para dimensionarla primero se debe acotar uno de estos círculos y después también se va a acotar el primer centro de esta serie. Luego se debe dimensionar la distancia de este primer centro al último, indicando el número de elementos por la distancia entre ellos y entre paréntesis la distancia total que será el resultado de esta multiplicación. También para añadir, en la segunda figura se muestra que debe dimensionarse un espacio si existe una confusión en el dibujo entre la longitud del espacio y el número de espacios.
Siguiendo con las piezas curvas, pues se acotarán de la misma manera, solo que se sustituirán las distancias por medidas angulares. Y en la segunda figura se pueden observar que puede omitirse los ángulos de espacios si su número es evidente en el dibujo. Además, otra condición es que los espacios circulares pueden dimensionarse indirectamente solo con el número de elementos como se observa en la figura. Tenemos ahora las características repetidas, en donde como se observan en las dos figuras, para evitar repetir el mismo valor dimensional, directamente se puede definir una cantidad de elementos del mismo tamaño. Continuamos con los biseles, que pueden dimensionarse de manera completa como se observa en la primera figura. Aunque si el bisel es de 45 grados, puede simplificarse como se observa en la segunda figura y además omitir su radio. Esto también aplica para los biseles internos. Ahora bien, continuamos con los agujeros avellanados, que se caracterizan por una ampliación cónica en el extremo. Entonces, estos se pueden dimensionar mostrando ya sea la profundidad o la dimensión del diámetro en la superficie, pero en ambos casos deben incluir el ángulo. Proseguimos con otras indicaciones. En la imagen de la izquierda se puede observar que para evitar repetir el mismo valor dimensional o líneas de guía muy largas que obstruyen la comprensión del dibujo, se puede usar letras de referencia organizadas ya sea en una tabla o en una nota explicativa en el mismo dibujo. Ahora, en la imagen de la derecha, se puede observar que en vistas y secciones parciales de las partes simétricas, las líneas de dimensión que necesitan cruzar ese eje de simetría se muestran extendidas ligeramente hacia el mismo eje de simetría, omitiéndose la terminación secundaria. Continuando con el tema, tenemos ahora en la imagen de la izquierda un montaje, es decir, que hay varias partes detalladas en un mismo dibujo, para lo cual los grupos de dimensiones relacionados a cada parte deben mantenerse lo más separados posible para una mayor claridad. Finalmente, como se observa en las dos figuras de la derecha, cuando es necesario dimensionar un área limitada de una superficie para indicar una condición especial, se usa una línea de cadena larga y gruesa y se debe dibujar paralela y muy cerca a la superficie. Además de que si estamos aplicando esto a un elemento de revolución, la indicación debe mostrarse solo sobre un lado. Y asimismo, si este requiere identificación, es necesario el dimensionamiento apropiado. Pero como es el caso de la segunda figura de la derecha, que muestra claramente la extensión de la indicación, este no es necesario. Indicación de niveles. El nivel 0 base debe indicarse con una cabeza de flecha cerrada con puntas en un ángulo de 90 grados. Si se requiere indicar la altitud, se modifica para incluir 0,000 directamente arriba y la altitud actual directamente debajo de la línea guía. Niveles sobre vistas y secciones horizontales. El valor numérico del nivel para un punto se debe colocar sobre la línea principal que se conecta a una X. Si el punto de ubicación específico se define por dos líneas externas insertadas, cambiamos la X por un círculo o por el valor numérico de la elevación. El valor numérico de la elevación se coloca adyacente a esta. Niveles sobre proyecciones de sitios. Nivel de terreno original más 0,000. Nuevo nivel de terreno más 0,000. Nivel de terreno original sin mayor longitud válida, entre paréntesis colocamos más 0,000. Los niveles para las líneas de contorno se deben ubicar en el lado superior de la misma.